Les saludo en nombre de la Institución Libre de Enseñanza y del capítulo español del Club de Roma, que organizamos conjuntamente este ciclo, la educación en la encrucijada, que llega con esta sesión de hoy, 4 de noviembre, a su segunda línea temática o su segundo bloque. El primero se dedicó a qué aprender en un mundo tal como es ahora, un mundo lleno de incertidumbres, como el que estamos viviendo en este momento. Y este segundo capítulo, digamos, del ciclo, decidimos dedicarlo a la cuestión de la equidad y la inclusión. Pero era muy importante empezar deshaciendo algo que en buena medida, mucha gente, no evidentemente las personas que en este momento van a participar en este panel, pero sí que en la conversación pública, existe un malentendido respecto de una cierta dicotomía entre la calidad en la educación y la equidad y la inclusión. Este malentendido debe deshacerse y es fundamental, por lo tanto, o nos parecía fundamental, que la primera sesión referida a equidad e inclusión en la educación se dedicara a deshacer ese malentendido, a explorar esa cuestión. No se puede decir que una educación es de calidad si excluye. Y esto es fundamental que lo entienda todo el mundo, que entienda que cuando se habla de equidad no se está hablando de rebajar de ninguna de las maneras los estándares de calidad en la educación. Y esto es lo que hoy reúne a nuestro panel, al brillante panel que hoy hemos reunido para hablar de este tema, para hablar de calidad y equidad como las dos caras de una misma moneda. Pues moderados por Javier Murillo, van a intervenir, por Javier Murillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, van a intervenir, y bueno, y no solo eso, en fin, una de las personas más activas en este terreno, que dirige una cátedra además específicamente dedicada a estas cuestiones, pues van a hablarnos hoy, van a discutir en torno a este tema Maika García, de la Universidad de Cádiz, Pilar Arnaiz, de la Universidad de Murcia, y Jordi Colet, de la Universidad de Vic. Y por mi parte, nada más que desear una conversación lo más amigable y profunda posible, que aprendamos mucho los que os vamos a escuchar, y darles las gracias a los numerosos participantes que nos están siguiendo en este momento a través de la red. Nada más que esto, le doy la palabra a Javier Murillo para que presente a nuestros panelistas y se inicie esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias a la invitación tanto a la Institución Libre de Enseñanza como al capítulo español del Club de Roma. La verdad es que hablo en mi nombre, que es un verdadero placer poder compartir esta reflexión y además con estos amigos, con estos colegas tan súper especialistas en el tema del cual tenemos tanto que aprender. Una primera reflexión para empezar. Yo creo que tras esta pandemia o en pleno salida de esta pandemia, ojalá, hay una lección que desde mi perspectiva nos ha dejado. El problema por la desigualdad. La pandemia, en primer lugar, nos ha mostrado que las escuelas no son tan iguales como parecía. Frente a una aparente calidad de educación donde todos los niños y niñas están escolarizados, nos damos cuenta que cuando las escuelas desaparecen o se convierten en un simple cordón umbilical con Internet, nos damos cuenta que hay muchos niños y niñas, adolescentes, que no tienen ordenadores, que no tienen Internet, que en sus casas no hay espacios para trabajar, que sus padres no tienen ese capital cultural mínimo para poder avanzar. Y eso, que ahora se ha visibilizado, lo ha existido siempre. Pero quizá más grave todavía es que la pandemia nos va a dejar mucha gente en el camino. Las desigualdades se van a agrandar, desigualdades por rendimiento, mucho mayor abandono, mucho mayor fracaso escolar, seguramente las tasas de repetición
influirán de forma diferente entre los que más y los que menos tienen. Y yo creo que abordar el tema de la equidad en estos momentos es absolutamente fundamental. Yo creo que ahora el sistema educativo, las escuelas, los y las docentes deberíamos volcarnos a que todos consigan ese éxito, pero que nadie se quede atrás. Y la educación inclusiva, que es de lo que vamos a hablar, es un elemento fundamental. Si siempre ha sido importante la igualdad, la equidad ahora lo es mucho más, porque si no, desde la escuela, desde la educación, vamos a contribuir a una sociedad más excluyente, más injusta, y creo que nuestro papel es justo al contrario. Tenemos, como decía, unos conferencistas, unos panelistas excelentes, excelentes que además yo destaco en ellos que combinan esa triple visión. De entrada tienen una formación muy de base ligada a la práctica. Jordi es educador o era educador social de base, Pilar Arnaiz era maestra de educación especial, que además son súper especialistas, hacen investigación puntera sobre el tema de la desigualdad, de la inclusión, y además lo combinan casualmente con estos cargos de gestión coherentes también con lo que hacen. Maika, por ejemplo, es delegada del rector para políticas de igualdad e inclusión en su universidad. Jordi es el vicerrector de investigación que seguro que tiene estos temas de desigualdad bien presentes. Y Pilar Arnaiz, bueno, pues fue la gran jefaza de la NEP con respecto a la educación, coordina el doctorado, bueno, pues Pilar lo ha sido todo. Perfiles muy interesantes, muy centrados en la desigualdad, que yo creo que van a aportar visiones muy interesantes. Más formalmente, Jordi Colet, educador social, sociólogo, doctor en sociología por la Universidad de Barcelona, profesor de sociología en la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña, donde ejerce desde hace 2 años como vicerrector de investigación, ha sido investigador visitante en el Institute of Education del University College of London y de la Universidad de York en St. John. Su especialidad pues, es relaciones escuela, familia, comunidad, políticas educativas, desigualdades, proceso de socialización y sociología de las religiones. Excelente, leerlo. Maika García, de la Universidad de Cádiz, profesora titular de la Universidad de Cádiz, donde desarrolla su práctica en los grados de infantil y en los máster, responsable del grupo de investigación Eduardo Benot, donde desde una perspectiva crítica aborda las líneas de educación inclusiva, inclusión social, equidad, políticas y prácticas inclusivas y pedagogías inclusivas. Lleva una revista, la revista Márgenes, una revista bien puntera que está empezando a despuntar y coordina varios proyectos de investigación, además de ser delegada del rector para las políticas de igualdad e inclusión en su universidad. Y por último, mi amiga Pilar, catedrática de actividad de organización escolar en la Universidad de Murcia, licenciada en Pedagogía, maestra de Educación Especial, dirección en Lenguaje. Bueno, siempre sus temas han sido atención a la diversidad, educación inclusiva, su grupo de investigación que fundó hace ya 28 años es Educación Inclusiva, una escuela para todos, y desde entonces ha sido la directora y, como he dicho, bueno, pues se ha dedicado también a la gestión en la NEP y a la coordinación del doctorado. Yo creo que son 3 excelentes especialistas en desigualdad, en educación inclusiva, que nos van a dar una visión absolutamente fantástica. Tal y como les hablamos, en una visión de lo general a lo particular, pues empezará Jordi Colet a darnos esa visión general, seguirá Maika García y por último Pilar Arnaiz. Bueno, como sabéis, vamos a dejar un tiempo para el debate entre vosotros, para las preguntas de los participantes, por lo tanto, os sugiero que 15 minutos y hablamos. Que para eso es un debate. ¿De acuerdo? Jordi, todo tuyo. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación al seminario, tanto a la Institución Libre de Enseñanza como al capítulo español del Club de Roma. Felicidades por el ciclo de la educación en la encrucijada y, por supuesto, como también ha comentado Javier, es un placer estar en el seminario con Pilar, con Maika, con Javier, con Carlos. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación. Si les parece, voy a hacer una breve presentación que, en contra de mi estilo habitual de poner muchísima letra en todos los PowerPoints, he intentado hacer algo muy sintético para hablar un poco de este tema. Los puntos de partida de mi breve presentación son estos 3. En primer lugar, que como van a desarrollar mis compañeras en el seminario, no existe la calidad en educación ni en la formal ni en la no formal sin equidad. Y por lo tanto yo creo que también son elementos importantes que voy a destacar durante mi breve intervención, y es que cuando hablamos de educación tenemos que hablar siempre de educaciones. Todas las educaciones son importantes
y todas están profundamente interconectadas y generan oportunidades o desigualdades, son de calidad o no lo son. La segunda, que por supuesto no se puede construir un sistema educativo equitativo sin que éste sea de calidad. Y un tercero, que siempre me gusta recordar, utilizando un modelo que Marc Demés y Ariana Valle explicaron en un capítulo de un libro más o menos importante de 2005 sobre qué es una escuela justa, y es que hay distintos momentos, como puntos, como superficies, sobre las que es importante siempre presionar para avanzar en esa calidad, equidad, tanto en lo formal como en lo no formal, ¿no? Voy a referirme luego a este tema, pero en primer lugar es el tema del acceso, ¿no? Cómo garantizamos los accesos a las distintas educaciones, cuál es la experiencia del alumnado, de las familias y del mismo profesorado, de la gente que educa en la educación no formal en este momento. Un tercer elemento clave, una tercera dimensión clave a la hora de analizar de una manera crítica la calidad y la equidad de las educaciones son los resultados, algo que a veces se nos olvida y solamente nos centramos en una especie de igualdad de oportunidades difusa, ¿no? Una cuarta muy importante son las transiciones. Como nos dice la investigación, en las transiciones entre etapas, entre momentos, entre educaciones, es cuando el perfil de alumnado más desfavorecido tiene más dificultades. Y finalmente, cómo esto se ve reflejado, cómo esta calidad, esta equidad, se ve reflejada finalmente en la vida social y laboral de las personas, de los jóvenes, de los niños y las niñas cuando crezcan en ese momento. En esta primera sesión lo que vamos a hacer va a ser, voy a identificar las barreras que dificultan esa calidad, esa equidad en el sistema educativo y por lo tanto, como decía ahora Javier, mi análisis es más macro y más de un estado de arte sobre este tema y por lo tanto sobre las dinámicas que promueven y facilitan las desigualdades y la mala calidad de las distintas educaciones para que luego mis compañeras hagan análisis más meso y micro en relación con políticas educativas, políticas sociales y con propuestas de mejora. La primera de las barreras que me gustaría poner sobre la mesa que dificultan a un sistema educativo equitativo y de calidad es la idea de la meritocracia. Esa falsa creencia que las posiciones sociales reflejan solo o básicamente el esfuerzo y el talento individual. Esa es una ideología que ya tiene muchas décadas, a pesar de que la investigación nos dice que son las condiciones sociales y educativas familiares las que marcan las trayectorias. Esto, como nos explica Michael Sandel en este interesante libro, nos lleva a veces a las personas que hemos tenido éxito en la vida a la soberbia meritocrática, ¿no? Esa idea de que las personas ganadoras o que les ha ido bien a la vida creen que su éxito es fundamentalmente obra suya, de su mérito, y a veces los hace poco empáticos con los perdedores. Eso nos lleva también a una expresión que el mundo anglosajón hace muchos años que utiliza y que me ha parecido siempre muy potente, que es el blame the victim, ¿no? Esa idea de la soberbia de los vencedores y las vencedoras, que de hecho está correlacionada con la humillación de los perdedores. Si son perdedores es por su culpa. Zygmunt Bauman lo explica muy bien con esa moral de los ganadores y los perdedores. Al final, si uno gana o pierde en la vida, en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo amoroso, es en realidad porque no lo ha deseado demasiado. Entonces, si tú has ganado es porque te lo mereces y si has perdido es porque te lo mereces. Ese es un sistema educativo equitativo y de calidad. No solo da igualdad de oportunidades en la educación formal y no formal, sino equidad y calidad, como decíamos, en el acceso, en la experiencia y en los resultados. Si no solamente nos quedamos en la primera parte y eso no facilita lo que Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passerot ya en el año 70 nos pusieron, digamos, delante de las narices, como el informe Coleman, como en tantos otros países, y es que básicamente los capitales familiares, especialmente el cultural educativo, es el que marca las trayectorias educativas, sociales y laborales. Durante 3 décadas en España la educación formaba parte de lo que llamamos el ascensor social, que a partir de la crisis de 2010, 2008, 2010 se ha parado. La reproducción de la estructura de desigualdad social a través de la educación, de hecho, se ha incrementado. Es decir, para ser claro y sencillo, para los sociólogos y las sociólogas es demasiado fácil, demasiado sencillo predecir las trayectorias de éxito, de fracaso, de continuidades o de salario futuro a partir de muy pocas variables.
Si de alguien sabemos el nivel de estudios de sus progenitores, el tipo de trabajos de sus progenitores y el número de libros y ordenadores que tiene en casa, es demasiado fácil poder predecir cuál es su trayectoria. Que la escuela reproduzca las desigualdades preexistentes lo aleja de ser un sistema equitativo y de calidad. Y por lo tanto, si la escuela reproduce la estructura de desigualdades previa, la pregunta es ¿para qué queremos la escuela? Si la escuela no genera un valor añadido de equidad, de nuevas oportunidades, de nuevas experiencias, de nuevos resultados, si no lo imbrinca con las educaciones no formales y todas las oportunidades que hay en el deporte, en la música, en el teatro, en las artes, en las lenguas, en la robótica, ¿para qué lo queremos? Esto enlaza un poco con una tercera barrera que me parece muy importante también, que es la que tiene que ver con las segregaciones, ¿no? En este libro, Xavier Bonal y Christian Belley, que tuve la suerte de hacer una recensión para el British Journal of Sociology of Education, situaba este complejo tema de las segregaciones, que tienen que ver con muchas segregaciones. Una primera, sin duda, que es a la que se refiere el libro, es la segregación de la red escolar de un territorio, que lleva en relación a los ejes de clase social, de sexo, de origen étnico o de necesidades especiales, a la homogeneidad dentro de cada escuela y a la diversidad entre escuelas. Es decir, hacer escuelas homogéneas en su alumnado y en sus familias. Es tan gueto una escuela donde solamente hay alumnado proveniente de familias de origen extranjero con situaciones de vulnerabilidad, como otra escuela donde solamente hay clases medias o clases altas de origen autóctono. Por lo tanto, sabemos por la investigación que lo que hay que tender es que todas las escuelas sean inclusivas y diversas en su alumnado y sus familias, y en España las segregaciones de los territorios son muy importantes y eso dificulta el éxito escolar, especialmente de los más desfavorecidos. Por supuesto, hay otro tipo de segregaciones, que son las internas de las escuelas, que tienen que ver con los grupos de nivel, con las agrupaciones homogéneas, etcétera, pero seguro que de ello mis compañeras van a hablar más extensamente. Otra barrera que me gustaría destacar tiene que ver con esta noticia en el Diario de la Educación, que me impactó mucho cuando la vi, y es que tiene que ver con las repeticiones y las distintas exclusiones que vive el distinto alumnado. Mis compañeras de mesa son más expertas que yo, pero me gustaría plantearlo. La pregunta es, ¿por qué el alumnado, hijo de familias vulnerables, repiten 5 veces más que los hijos e hijas de clases medias con el mismo nivel de competencias? La respuesta seguramente solo puede tener que ver con las segregaciones y las exclusiones, que no son neutrales ni ciegas a las desigualdades. Al contrario, todo lo que son segregaciones, exclusiones, repeticiones, fracasos, etcétera, están profundamente marcadas por las desigualdades y, por supuesto, constituyen una barrera gravísima a la equidad y a la calidad de los sistemas educativos y también de las educaciones no formales, porque si pudiéramos ver los accesos que se tienen a las educaciones no formales, veríamos estas mismas desigualdades. Por ejemplo, solo un dato en Cataluña que de una investigación relativamente reciente. Si tus progenitores tienen estudios universitarios, podrás hacer entre 5 y 6 actividades extraescolares de media, entre las cuales habrá lenguas, música, teatro, deportes. Si tus progenitores tienen estudios primarios o no consiguieron ningún título de la educación formal, vas a hacer ninguna o una actividad de educación no formal y probablemente sea el fútbol. Entonces, ahí hay otro elemento. Otra barrera que querría destacar es una concepción, especialmente de la escuela, pero a veces también de las educaciones no formales, de una escuela sin familias y sin comunidad. O peor, con unas familias y una comunidad que son vistas y tratadas como parte del problema y no como parte de la solución. Desde nuestro punto de vista, y aquí con el compañero Tony escribimos este libro para explicar que no puede haber un buen sistema educativo que no integre de forma coherente y bien estructurada lo formal y lo no formal, que cuente con las familias y con la comunidad. Sabemos que la educación está en todas las partes y que hay que alinear todas estas partes, lo formal, lo no formal y lo informal, para un proyecto educativo compartido entre escuelas, educación no formal y con las familias y la comunidad como eje clave. Sin las familias no se puede construir una buena escuela. Sin la comunidad no se puede construir una buena escuela, es decir, una escuela de calidad y equitativa.
Otra barrera, la penúltima barrera que me gustaría destacar es una barrera que estamos empezando a intuir y que quisimos plasmar en este artículo que hace no mucho nos publicaron en el International Journal of Inclusive Education y que pone el acento sobre qué pasa cuando estamos generando procesos de renovación pedagógica o de innovación educativa y qué pasa cuando estos procesos se olvidan de las dimensiones de equidad y de inclusión. A partir de elementos fragmentarios nos empezó a saltar la alerta de que tal vez en algunos centros comprometidos con la innovación educativa, que es por supuesto algo educativo, esta innovación educativa podría estar entrando en choque con la equidad, con la inclusión. Algo que me parece también muy importante tener en cuenta. Si estamos innovando más, pero estamos dejando de lado la inclusión, la equidad, la calidad, esto va a representar un retroceso en algunos de los avances que estábamos teniendo. Por lo tanto, me parecía importante también destacar esta barrera de presente y de futuro que puede ser una alerta. Y la última barrera, que es una barrera que me parece creciente, de un ámbito de investigación muy potente, que hace una investigación excelente, muy interesante, y es esta mirada que en este titular pone: los trastornos de neurodesarrollo son la principal causa de fracaso escolar y según el catedrático emérito de psiquiatría de un hospital muy importante en Cataluña, dice: el entorno familiar, la escuela o los maestros son factores importantes, pero lo determinante son los trastornos del neurodesarrollo. Esta perspectiva que patologiza las distintas realidades sociales y educativas, muchas de las cuales tienen que ver con las desigualdades y no con ningún trastorno, me parece preocupante. Así, a partir de esta perspectiva, se llega a proponer que el fracaso escolar no tiene nada que ver con la escuela, algo que me parece un poco peculiar. Si no existiera la escuela, no existiría el fracaso escolar. Y que solamente donde hay que mirar, ahí es el alumno individual y sus patologías. El problema del fracaso escolar es el alumnado y sus patologías. Así, el problema es el alumno individual y sus patologías. La respuesta es la medicalización y no la política educativa, ni la formación del profesorado, ni la lucha contra la segregación. Creo que esta perspectiva es errónea, por supuesto, sin negar que existan patologías y la necesidad de darles atención adecuada, obviamente, pero me parece una alerta a poner sobre la mesa el hecho de que a veces desde distintas perspectivas se esté avanzando mucho hacia una idea que lo que hace es patologizar, problematizar al alumnado y a sus familias desde un punto de vista médico y no tener en cuenta la dimensión equitativa, política, de desigualdades sobre la educación. Y antes de terminar, sencillamente referirme un momento a lo que ha empezado comentando Javier, en realidad alrededor del tema de las TIC, ¿no? Como en la pandemia nos hizo ver algunas de las que nuestro sistema educativo probablemente no era ni tan equitativo ni tan de calidad como parecía. Un solo dato en Cataluña para que veáis la magnitud de la tragedia. Cuando hizo el gran apagón, digamos, más de 100.000 alumnos durante 3 meses nadie supo dónde estaban. Por lo tanto, yo creo que los debates que estamos planteando esta tarde son muy importantes. Creo que estas 7 barreras que he planteado son importantes a tener en cuenta. Seguro que ahora mis compañeras van a abordarla y nada más. Muchas gracias a todo el mundo. Este es mi correo electrónico por si alguien lo quiere utilizar y también están mis perfiles en ResearchGate y en Academia por si alguien quiere bajarse algunos de los artículos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jordi. Excelente presentación con ese elemento macro, con esas dificultades que hay en el sistema educativo que dificultan la relación de calidad y equidad del sistema educativo. 7 barreras que me han parecido que marcan perfectamente esta visión y este panel. Seguimos, Maika, bajamos de nivel, vamos a nivel meso, a nivel micro. Vamos a ver cómo abordamos esta relación calidad-equidad. Todo tuyo. Muchas gracias, Javier, y gracias al Club de Roma y a la Institución Libre de Enseñanza por esta invitación. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio con todas vosotras y con todos vosotros. Vamos, como decía Javier, seguir profundizando en este tema que hoy nos reúne, la equidad y la calidad. A ver, voy poniendo la presentación. Y bueno, yo quería invitar a través de esta breve intervención
a que hablemos de política, porque creo que sí, que hablar de equidad y de calidad como dos caras de una misma moneda es inexcusablemente una propuesta política, es hablar de políticas educativas y es más, es que es hacerlo desde un acto político, hacerlo en sí mismo es un acto político. Para ello, a mí me gustaría rescatar el trabajo de Burgo Torres, de Cristian Morata, de políticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas, donde sistematiza algunos de otros trabajos que otros compañeros y compañeras ya venían presentando y él mismo a lo largo de su larga trayectoria, y donde nos pone en la tesitura de pensar, cuando estamos hablando de política educativa, de equidad, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Y analiza en profundidad estas políticas y cómo nos sitúan como ciudadanos y como ciudadanas. En acoger el trabajo de Burgo Torres para un poco dibujar este escenario, nos plantea cómo en realidad nuestras políticas educativas más recientes nos conducen a un escenario que es poco halagüeño. Nos habla de cómo nos conduce a una concepción de homo economicus, homo consumer, homus, un montón de homus que son, a lo mejor, están en bastante contradicción con lo que estamos proponiendo desde una visión de equidad y calidad desde una perspectiva mucho más humanista y que yo la resumiría en palabras de Miguel López Melero como un homo amantis, recuperar esa visión y esa proyección educativa sobre el homo amantis. Hablar de políticas educativas creo que tiene que hablar que tiene que ver con poner encima de la mesa qué tenemos los estados y qué tenemos las ciudadanas y los ciudadanos que presentar como un servicio a la sociedad. ¿Cómo, dicho de otra manera, cómo damos respuestas? Las políticas educativas están orientadas, o deberían estarlo, a dar respuesta a los problemas de las personas. Y para ello Jordi ya ha planteado algunas situaciones problemáticas con las que nos estamos encontrando, ¿no? Yo las he sistematizado en 4, algunas de ellas coinciden con las de Jordi. La primera tendría que ver con el acceso y la presencia, quiénes están presentes. No, mejor, quiénes pueden llegar al sistema educativo y quiénes no pueden llegar, qué voces están presentes y qué voces están ausentes, y cómo cuidamos la presencia, incluso previamente a la presencia, cómo cuidamos ese proceso de tránsito entre distintos niveles e incluso en los niveles más iniciales, cómo acogemos a los chicos y a las chicas y a las familias en ese entorno escolar. También me preocupa el proceso de permanencia de los chicos, de las chicas, de los jóvenes en el sistema educativo y cómo muchas veces ponemos ese punto de inflexión, nos preocupamos quizás demasiado por cuáles son las cifras de fracaso y abandono escolar temprano y pensamos bastante menos en cuáles son los procesos de desenganche escolar que llevan a los chicos y a las chicas a estas situaciones. En definitiva, ponemos el foco en las cifras y no tanto en qué hay detrás de esas cifras, que quizás como educadores y educadoras tendríamos esa responsabilidad. El tema de las TIC, la brecha que se ha producido y que se ha puesto de manifiesto a lo largo de la pandemia es un tema que también nos preocupa bastante, un tema que veíamos que ya desde lejos, pero que también me gustaría plantear encima de la mesa y reconducir, ¿no? No solo en las desigualdades que se ha generado y en esos niños, no por supuesto redirigir a Jordi, sino redirigir también la pregunta, ¿no? Hacia esas desigualdades que se han dado y cuando no se han dado o hemos conseguido superar esas desigualdades en algunas maneras, en algunos casos de manera extrema, ¿dónde hemos puesto el foco, ¿no? Cuando hemos tenido a esos niños y a esas niñas conectadas en el sistema educativo. Y hemos puesto el foco en el aprendizaje, olvidándonos quizás que era bastante más importante en esa conexión y en esas desconexiones cuidar esos procesos de relación entre la escuela y los chicos y las chicas y las propias familias. Ese proceso de sostén en el que no hemos puesto el foco me preocupa bastante. Porque donde no había TIC, donde no había ordenadores, había teléfonos y había otras formas que algunos maestros y maestras sí han cuidado.
para evitar precisamente esos procesos de desconexión. Y me preocupa mucho esa innovación como mantra en la que se nos ha introducido a todos y a todas, en la que nos hemos dejado viciar, ¿no? En la que dejamos de entender que la innovación supone un proceso de introducción de mejoras conforme a las necesidades que se nos plantean en nuestro sistema, en nuestro centro, en nuestras aulas, para poner el foco en el producto de la innovación en sí mismo. Es decir, que deja de ser una elección para ser una obligación. Quizá en este escenario deberíamos preguntarnos también no solo por qué educación tenemos, algo que ya hacen grandes organismos. Tenemos un reciente informe de inclusión y educación de UNESCO en el 2020 que profundiza en muchos datos en muchos países y en muchas regiones, y que en conclusión nos viene a recordar que es que una educación sin todos y todas no es una educación equitativa ni de calidad, ¿no? Y por eso se llama este informe Todos, yo añadiría también todas, que no se nos olvide, sin excepción, ¿no? En este proceso. Hay datos muy interesantes, yo invito a profundizar en el mismo, sobre todo porque tiene como novedad no solo que vaya por regiones, sino que se ha hecho un intenso mapa de mapeo a nivel político en cada uno de los países participantes, y porque hay datos bastante, como decía, interesantes, que nos pueden ayudar a construir panoramas, siempre teniendo en cuenta que los contextos son diferenciales, ¿no? Pero deberíamos preguntarnos quizá qué educación necesitamos y qué educación queremos, y no solo qué educación tenemos. En este escenario yo ya no me quiero centrar tanto en barreras, sino dar una visión un poco más positiva, porque sabemos desde la investigación, desde la construcción del conocimiento colectivo, que tenemos bastantes palancas a las políticas educativas de equidad desde la perspectiva de la educación inclusiva desde la que yo trabajo. Yo voy a hacer uso solo de alguna de las perspectivas desde las que podemos construir la educación inclusiva. No es un esquema propio, es un esquema que desarrolla Ángeles Parrilla, y que, bueno, yo lo que he ido haciendo es actualizar algunos aspectos desde que ya lo puso encima de la mesa en el año 2002, cuando nos recordaba cuál es el origen y el sentido de la educación inclusiva. Y en primer lugar me gustaría centrarme en la perspectiva del derecho. Una educación de calidad y de equidad y equitativa es una cuestión de derecho, pero lo es si nos liberamos de una concepción mercantilista del sistema, un mercantilista de la equidad y de la calidad, que es lo que nos ha llevado a ese proceso de confrontación. No olvidemos que cuando introducimos en nuestro sistema educativo esos conceptos de calidad, lo hacemos desde una visión muy determinada. De hecho, en nuestro sistema educativo hemos ido importando un modelo de calidad desde una perspectiva productiva de la empresa que hemos llevado a nuestro centro, y hemos puesto incluso a nuestros maestros y a nuestras maestras a pensar como empresarios y empresarias en sus planes de calidad. Esto nos llevaría quizás también entonces a pensar cuáles son las funciones del sistema educativo. En sesiones anteriores se ha profundizado en el tema, y a mí me gustó mucho una de las intervenciones que hubo, que al final, en tanta parafernalia, se nos olvida lo esencial. La finalidad del sistema educativo es el desarrollo integral de todos los niños y las niñas, y eso lo decíamos en el año 90 ya. Y fijaros lo que ha llovido desde entonces. Y nos hemos inventado desde entonces un montón de funciones y hemos puesto nombres muy bonitos, y cada vez que entienden menos personas. Creo que a veces para disfrazar intencionadamente qué es lo esencial de un sistema educativo. Un elemento clave que sabemos todos y todas es que las políticas de equidad se refieren a todas y a todos sin excepción. Pero nos confundimos a veces cuando pensamos que cuando hablamos de políticas de equidad y del desarrollo de la educación inclusiva, en realidad nos estamos refiriendo a grupos vulnerables. Si cambiamos esa visión de centrar, si hemos cambiado a lo largo de ese proceso de paso de segregación, integración e inclusión, de una perspectiva centrada en, como decía también antes Jordi, en culpar al estudiante de todos los problemas de la creación. No es para llevarlos ahora a los estudiantes, pero en grupos. Es trasladar el mismo problema, pero en pequeños grupos. Ahora, como si todas las mujeres tuviéramos los mismos problemas, todas las niñas tuvieran los mismos problemas, todas las personas inmigrantes los tuvieran. Y utilizamos en educación las políticas de equidad sectorialmente dirigidas a los grupos que nos interesan en un momento determinado, incluso me atrevería a decir que es más políticamente correcto.
Coincido con Jordi en que segregar, cualquier forma de segregación, es discriminación. Y esto lo sabemos también desde los años 60. Y por eso empezamos a desarrollar otros modelos de escuela e incluso algunos sistemas educativos han eliminado cualquier forma de escuela segregada. Y desde luego tenemos muy claro desde la investigación que la efectivación, y sobre todo desde la sociología, ¿verdad?, que la efectividad del derecho pasa por la toma de conciencia, por un cambio cultural de dónde está la base de la vida. Y no está en otro sitio que no sea la diversidad y el reconocimiento de esa diversidad. Y no podemos conocer la diversidad si no convivimos juntos y juntas. Si pasamos de perspectiva y pasamos a la perspectiva ética, que también está implícita en la perspectiva política, tenemos que entender que es que esto de hacer política educativa también es una forma de entender el mundo, es un lugar desde el que se vive. Y esto no lo podemos obviar. Y cada uno, cada una puede vivir desde la posición que decida vivir. A mí me parece que lo honesto es poner encima de la mesa desde qué posición y desde qué valores y desde qué éticas afrontes ese diseño de las políticas educativas. Porque si no confundimos a la gente, si no lo que hacemos es un cambio de lenguaje acrítico. Y además nos cargamos todas las perspectivas transformadoras que hemos ido construyendo, bueno, pues desde en los últimos 25 años. Y desde la educación inclusiva que creo que aprendemos que las éticas que están insertas dentro de las políticas de equidad tienen que ver con la ética de la diferencia, con la ética de la convivencia, con la ética de la justicia, del cuidado, la ética crítica, la ética de la profesionalidad y la ética de la comunidad, que nos iluminan una serie de valores que, por lo tanto, nos proyectan hacia una determinada forma de estar en el mundo. Si nos vamos a una perspectiva social, como decía antes, creo que nos hemos olvidado muchas veces cuando hablamos de políticas de equidad, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de barreras. Y de esas barreras que se encuentran las personas. Y que tenemos que volver a construir esas políticas desde este concepto. Hablar de barreras, y lo tomamos además desde esa perspectiva social e inclusión que ya Barton nos presentaba hace también bastantes años, por los años 90, tenemos que aludir a cuáles son los obstáculos que se encuentran las personas en el contexto, que es quien presenta esas barreras. Las barreras no las tienen las personas, son los contextos. Bueno, las barreras se las encuentran las personas, pero no las producen las personas. Las producen los contextos que no son capaces de articular una respuesta y por lo tanto producen desigualdad. Y el lenguaje, cuando utilizamos estos conceptos de equidad, de calidad, de barrera, de inclusión, de desigualdad, es claro que importa. Y no podemos utilizar unas palabras sustituyendo a otras como si tuvieran los mismos significados. Porque, como decía, perdemos la esencia de en dónde está. Me parece que una palanca desde la investigación muy potente que podemos hacer, que podemos aportar a la construcción de las políticas educativas de equidad también tiene que ver con las visiones interseccionales, que a su vez se relaciona con lo de los grupos que comentaba antes. Antes veíamos al individuo problematizado, ahora vemos a los grupos vulnerables, que son un problema, y los vemos como compartimentos estancos. Yo creo que hay mucho más allá. La desigualdad se construye de una manera mucho más compleja, no solo por la pertenencia a un grupo ni por la pertenencia a dos, sino que cuando una persona presenta características adscritas a determinadas situaciones de desigualdad, no solo presenta una suma de desigualdades, sino unas desigualdades de naturaleza diferente, cualitativamente diferente. Y esto tenemos que empezar a pensar. Desde la perspectiva comunitaria, podemos hacer también algunas aportaciones. Y para mí quizás los más significativos que han venido de las grandes políticas empezar a entender desde más o menos desde el 2008 con aquellas declaraciones de Dakar y demás, que tenemos que diseñar marcos de acción diferenciados. Que cuando hablamos de políticas de equidad, aunque estemos haciendo estudios a nivel y recomendaciones a nivel internacional, no podemos medir a todo el mundo por el mismo rasero y que las condiciones de partida de unos y de otras y las posibilidades de desarrollo, incluso de desarrollo potencial, están diferenciadas. Con lo cual, esa es una palanca que tenemos ahí para poder seguir construyendo. Pero también una advertencia que no podemos hacer tras base a críticos de políticas como hemos ido haciendo a lo largo de los últimos años en políticas de equidad de unos países y otros. Aquí todo el mundo queremos ser Finlandia. Yo no quiero ser Finlandia. Quiero ser Finlandia en algunas cosas, pero en otras te prometo que no. Yo no quiero tener las tasas de suicidio juvenil, por ejemplo, que tiene Finlandia. Pero sí quiero que en mi estado se valore la escuela y que las familias valoren la escuela
de la manera que se valoran en esos espacios, por ejemplo. Y digo el caso de Finlandia, pero me voy al caso latinoamericano, cuando se han estado continuamente haciendo réplicas de nuestras leyes educativas que ya sabíamos que no daban respuesta a la equidad. Y hemos ido haciendo además un colonialismo con esas leyes en el resto de esos temas. Tenemos algunas claves desde la perspectiva comunitaria que nos ayudan a pensar que otras políticas son posibles. Las tenemos muy claras desde hace mucho tiempo, no estamos descubriendo la pólvora. La cooperación es una base fundamental. Los apoyos, las redes, los recursos y pensar las escuelas incluidas en el territorio, como antes también apuntaba mi compañero Jordi. Y que hemos pasado por distintas generaciones de esta visión importantísima y que es hacia donde yo creo que deberían ir las políticas de equidad sostenidas desde una educación inclusiva. Hemos pasado por una generación basada en concepciones para la comunidad, pero estamos en una segunda generación de las visiones comunitarias de la educación inclusiva, donde tenemos que incorporar a la comunidad al propio sistema. ¿Cómo? Lo sabemos también a través de grupos de apoyo de las escuelas extendidas, se han hecho prácticas con comunidades de aprendizaje, con estrategias metodológicas como la aprendizaje en servicio, con la creación de redes interinstitucionales, y creo que en las redes está el futuro. Pero tenemos que pensar qué significan las redes, que tiene que ver con identificar cuáles son los elementos clave que podemos aportar cada uno, cada una a estas políticas y establecer esos vínculos, esos caminos que nos permiten conectar las claves. Claro, entonces hemos analizado barreras, hemos visto palancas, pero habría otra pregunta que hacerse. ¿Tenemos que cambiar las reglas del juego o tenemos que cambiar el juego en sí mismo? Quienes me han escuchado creo que ya saben cuál es mi respuesta. Es que yo considero que para ir hacia unas políticas de equidad tenemos que cambiar el juego en sí mismo y tenemos que empezar a plantearnos ese cambio de juego en sí mismo. Tenemos una ley educativa recién estrenada que de alguna manera ha empezado a dar pasos en ese cambio del juego, pero en realidad, si profundizas un poquito, en realidad lo que hemos hecho son cambiar las reglas del juego. Me voy a referir a una solamente de ese cambio de reglas del juego. Por ejemplo, el impulso de la igualdad de género. ¿Vale? Hemos hecho una introducción de la perspectiva de género, va a haber asignaturas que rescatan los valores y la perspectiva de género. Hay cambios estructurales donde se apoya, por ejemplo, la participación paritaria dentro de los consejos escolares, pero después se nos ve el primero, como si se me permite la expresión, con algunos elementos como el poco cuestionamiento de aquello del impulso de las políticas STEM para las niñas. ¿De acuerdo? ¿Qué hay detrás de esas políticas STEM para las niñas? En realidad es una política donde rompemos techo y las mujeres y las niñas podemos llegar a ser lo que queremos, o es ponernos a las mujeres al servicio del mercado. Son cuestiones que nos tenemos que plantear. Claves para cambiar el juego en sí mismo, y con esto voy finalizando, las tenemos. Tenemos muy claro que el espacio donde se pueden desarrollar políticas de equidad es el espacio de la escuela pública, que no es el espacio solamente sostenido con fondos públicos, sino aquellos que piensan y construyen una escuela desde el bien común. Que la participación es una condición indispensable y que la participación se puede entender como plantearía Fielding desde dos perspectivas también. Una perspectiva al servicio del mercado o una perspectiva al servicio de las personas y al servicio de la comunidad. Obviamente yo me quedo con la segunda. Que tenemos que desarrollar la justicia curricular, que tenemos que incorporar en esa justicia las voces de aquellas personas, las voces y los significados de aquellas personas que han estado tradicionalmente excluidas del currículum y muchas cosas más que significa la justicia curricular leída desde CONEL, que tenemos que repensar el currículum, la formación del profesorado y desde luego la financiación. Y que si queremos avanzar a nivel de micropolíticas de los centros, en políticas de equidad, centradas desde la educación inclusiva, entonces tenemos que tener dos claves. Tener en cuenta dos claves siempre. Pensar la accesibilidad, quiénes están, por qué están y cómo pueden estar, y desde luego repensar los sistemas de apoyo. Y aquí lo dejo para seguir hablando y dar paso a mi compañera. Muchas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, Maika. Me ha encantado tu inicio porque nos ha recordado a esta persona que debería ser obligatoria este año. Nos ha recordado esas palabras de Freire, que estamos celebrando el centenario de su nacimiento, que nos decía que todo acto educativo es un acto político y hablar de calidad y educación es un acto político. Y fijaros que aunque estamos todos de acuerdo que calidad y equidad son las dos caras de la misma moneda, que no hay equidad sin calidad ni calidad sin equidad, en las acciones vemos que hay muchas diferencias. Nos preocupamos mucho de cuál es la media de España en PISA, si estamos por encima o por debajo del promedio, pero nadie se acuerda del 60% de los niños y niñas del pueblo gitano que simplemente PISA no los evalúa porque ya no están en el sistema educativo. Creo que preocuparse por el promedio, preocuparse qué pasa con esos niños o niñas que han sido simplemente ignorados, no existen, a nadie le importan, son decisiones políticas que yo creo que con tus palancas estás retomándolas. Querida Pilar, vamos con tu visión todavía más micro, hablando de educación inclusiva. Muy bien, pues buenas tardes y mi agradecimiento al Club Roma por invitarme a participar en esta interesante ciclo de la educación en la encrucijada y en concreto en esta tarde, en esta sesión de calidad y equidad, dos caras de una misma moneda, que yo la voy a contextualizar concretamente en el ámbito de la educación inclusiva, en un terreno pues, más escolar. Porque según las distintas organismos ahora mismo internacionales, como es la UNESCO, como es las Naciones Unidas, ellos nos indican que la educación inclusiva hoy en día solamente se puede considerar en el marco de la Agenda 2030, porque este es el futuro para el siglo XXI. Sabemos cómo esta Agenda 2030 ha venido producida por los cambios sociales, económicos y medioambientales que se están produciendo en el planeta desde la mitad del siglo pasado, lo cual ha traído consigo pues, numerosos problemas a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental, de los cuales la educación, desde luego, se ha visto también perjudicada y ha tenido ahí unas consecuencias en las mismas. Por este motivo y por esta situación que acabo de indicar, en el año 2015 se establece esta agenda con una duración de 15 años hasta el 2030, donde se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible que se pretenden desarrollar a través de 169 metas. Y todo esto, como digo, se pretende cumplir en estos 15 años hasta el 2030. Estos objetivos, esta Agenda 2030, tenemos que conocer que ha sido ratificada por la mayoría de los países desde el momento en que se establece. España concretamente la ratifica en el año 2017 y va a establecer una serie de actuaciones a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas e incluso a nivel regional para darle cumplimiento a todos estos objetivos. Tenemos que saber que esta es una manera que se presenta precisamente para hacer frente a toda esta serie de desafíos. En concreto, yo me voy a referir a los educativos y que permitan construir sistemas más inclusivos, equitativos y pertinentes para todos los educandos. Por eso aquí cabe resaltar de estos objetivos, en concreto el objetivo número 4, que es el directamente relacionado con la educación y que su enunciado nos dice que pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Cabe indicar que aunque los objetivos son 17, en los principios que se establecen acerca de los mismos, el objetivo referido a la educación se considera que es el objetivo motor para el desarrollo de los demás, porque sin este desarrollo de la educación, como vamos a ver ahora,
no se puede garantizar el cumplimiento de los mismos. O sea que podríamos decir que los 16 objetivos aparecen entrelazados, unidos a este objetivo de la educación. Y lo que pretende, como vamos a ver ahora, en primer lugar es que es el desarrollo, como hemos visto, de una educación inclusiva. Porque estamos hablando de si la equidad y la calidad son, diríamos, imágenes son dos caras de una misma moneda, y evidentemente desde el planteamiento de la educación inclusiva sí que lo son, pero vamos a hacer alguna puntuación a este respecto. Sabemos que la educación inclusiva, cuando aparece a finales del siglo pasado, a finales de los años 80 del siglo pasado, aparece precisamente como una lucha contra las barreras y contra las estructuras tanto políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, educativas, problemas de género que están presentes en la sociedad y por tanto están presentes en los sistemas educativos y están produciendo la exclusión de numerosos alumnos dentro de los mismos y con las características particulares de los distintos niveles. Se va a producir por ello todo un movimiento de la sociología de la educación, en este momento capitaneado por Tollinson, por Barton, por Oliver, y todo un movimiento a nivel psicoeducativo, psicopedagógico, en donde numerosos psicólogos de la educación, así como personas dedicadas al ámbito de la pedagogía, van a empezar a hacer una crítica contra precisamente la educación llamada especial, contra el movimiento de la integración escolar que en ese momento estaba caracterizando la atención al alumnado que tenía algún tipo de dificultad. Y esta lucha precisamente empieza desde las voces de los propios discapacitados, de Ainscough, de Skirty, de Slee, de Porter, Pearpoint, en España con Echeita, con Parrilla, con Calderón, conmigo misma, que se empieza a cuestionar realmente que el tipo de educación que se estaba llevando en los centros escolares en ese momento, llamada educación, diríamos, bajo el movimiento de la integración escolar, pues cuando se empieza a evaluar lo que estaba aconteciendo con este tipo de educación, se empieza a ver que la exclusión, las barreras que están establecidas en los sistemas educativos son tan grandes que prácticamente este movimiento de la integración se inclina más hacia el fracaso que hacia el éxito que produce en el alumnado. Si vemos en este objetivo, hablaba precisamente que su objetivo era el desarrollo de una educación inclusiva. Si vemos cómo es interpretada la educación inclusiva, desde que aparece a partir sobre todo del año 2015, a partir de la declaración de Incheon y de esta Agenda 2030, vamos a ver aquí que hay un importante punto de inflexión en la definición que se venía estableciendo de la educación inclusiva, porque siempre cuando se ha hablado de la educación especial o de la atención a la diversidad, siempre, como ha dicho con anterioridad la compañera Maika, siempre se está refiriendo a alumnos que son vulnerables, alumnos que tienen dificultades, y se está poniendo el punto de mira en ellos mismos. Vamos a ver en cambio que ahora la educación inclusiva se define como un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. O sea que el problema no es de los alumnos, el problema no es de su familia, el problema realmente se encuentra muchas veces precisamente en el sistema educativo, que no tiene las herramientas, no tiene, diríamos, los apoyos suficientes para poder atender la diversidad, las características heterogéneas de todo el alumnado. Y esto lo vemos muy bien en esta guía que establece la UNESCO en 2017, esta guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación. Vemos también que el objetivo dice que pretende una educación equitativa. Y vamos a ver
que esta educación equitativa significa garantizar la justicia de tal forma que la educación llegue a todos los estudiantes y que a todos los estudiantes se le considere de igual importancia. ¿Y por qué hay que hacer hincapié en ello? Porque ha habido mucho tiempo en donde el principio de igualdad se ha confundido con el principio de equidad. Se ha pensado que lo importante era esto, que todos tuvieran el mismo punto de salida. Y esto se ha visto que no, que tener el mismo punto de salida solo funciona si todos... o sea, que no funciona la situación educativa si todos parten del mismo lugar, porque esta situación de igualdad, en cambio, es una situación completamente de inequidad. Por eso, desde la Agenda 2030, desde el planteamiento de la educación inclusiva, se hace todo lo contrario. La equidad precisamente es igual a justicia, acceso a las mismas oportunidades. Y esto es lo que se debe asegurar para que no se constituya en una barrera. Se trata de dar a cada uno lo que necesita, y una vez que a cada uno se le da lo que necesita, sí que entonces podremos hablar de equidad. Por eso la educación de calidad se llega precisamente si hay esa educación inclusiva y esa educación equitativa. Claro, entonces sí, son dos caras de una misma moneda. Por eso recibir una educación de calidad representa que se han adquirido a través de esa educación, como digo, inclusiva y equitativa, aquellos conocimientos necesarios para que cada persona necesita para estar en el mundo, para aprender a conocer, para aprender a hacer, a convivir y este aprendizaje a lo largo de la vida, como nos indica también el informe del ORE. Por eso, los desafíos de la educación inclusiva para que la equidad y la calidad sean dos caras de una misma moneda son muy importantes todavía en el siglo XXI. Yo tenía preparado muchos más, pero solamente me voy a centrar en estos 5 que me han parecido los que pueden ser más representativos para la charla de hoy y que pueden dar pues más, diríamos, más motivo de debate. El primero ya se ha hecho alusión al mismo por parte de mi compañera Maika. No se puede, se requiere el apoyo de los gobiernos y de los poderes públicos para hacer que la educación llegue a todos. Sin esto no es posible, como se ha visto en las intervenciones anteriores, porque una educación equitativa y de calidad que permita la escolarización de cada niño en su centro educativo, en el centro educativo de su barrio, junto a sus hermanos y amigos, es necesaria. En una charla decía un padre de una niña que tenía problemas, decía: el muro de Berlín ha caído, decía, Mandela ha salido de la cárcel, pero mi hija no puede ir al colegio de su barrio, al colegio de mi barrio, porque no existen los recursos suficientes en el mismo y tiene que ir a otro centro, a otro colegio. Por eso este reto es un reto ineludible, inalienable, por el cual tenemos que seguir luchando. Por esto mismo, porque todavía muchos alumnos no tienen los recursos suficientes, como digo, en el entorno, en la comunidad donde viven, y tienen que desplazarse a otros centros, incluso a veces a otras poblaciones, a otros pueblos, 20 kilómetros, 30 kilómetros de su casa para recibir la enseñanza, lo cual lo descontextualiza totalmente de su vida, de su familia, de sus amigos, que muchas veces pues no los tiene.
en este contexto escolar al que va. Y otras dos cuestiones fundamentales, otros dos retos, desafíos fundamentales que vamos a ver ahora son estos. El primero referido a la formación inicial y continua del profesorado. Este es un tema siempre pendiente, porque ahora mismo se están haciendo, los vemos continuamente que están saliendo y afortunadamente investigaciones acerca, por ejemplo en el contexto español, acerca de cómo está representada la educación inclusiva en los grados, en los estudios de máster, en el máster de profesorado que sabemos que es obligatorio para poder ejercer la profesión. Y se está viendo precisamente que hay, diríamos, la formación que recibe inicial por ejemplo, los graduados en educación infantil, en educación primaria, respecto, como digo, a la educación inclusiva, son bastante escasos, son muy pocos. Y en cambio la educación inclusiva y la equidad y la calidad necesita docentes bien preparados, capaces, comprometidos, que entiendan la formación como cambio y el cambio como formación. Y muchas veces esto no sucede ni en la formación inicial ni en la formación permanente. Y es un reto por el cual pues, tenemos que luchar, y sobre todo los profesores que estamos todavía impartiendo docencia en las universidades. También es importante en esa formación inicial que al profesorado, a los pedagogos, a los psicopedagogos se les prepare precisamente para poder ejercer esta educación inclusiva. Por eso el que conozcan la manera de enseñar y de aprender, la manera de evaluar, es importantísimo, porque esto requiere un cambio metodológico profundo a la hora de estar en el aula y de enseñar a alumnos tan heterogéneos, con características tan diversas como tenemos ahora en el sistema educativo. Y esto indudablemente no se puede hacer sin que haya un papel determinante en la dirección de los centros. Esto es otro de los retos que va directamente unido a la formación del profesorado. Está claro, está investigado, está dicho por estudios llevados a cabo pues, por Bolívar, por López y Murillo, por McBeach y Chen, por Harris. Hay un montón de estudios que ponen de manifiesto la importancia de la dirección colegiada. El que haya un equipo que atienda las necesidades de todos los alumnos, que se deleguen responsabilidades, que esa dirección a su vez sea participativa y todo el profesorado del centro pueda estar implicado en la misma, tenga el compromiso de la equidad, de la calidad, de la inclusión. Y luego, lógicamente, el liderazgo pedagógico. Si queremos que los centros sean inclusivos, si queremos que los centros se dirijan hacia la educación inclusiva, evidentemente tiene que haber un liderazgo pedagógico que comunique con claridad el proyecto del centro hacia la inclusión. Muchas veces el MELAISCO ha puesto para explicar esto esta metáfora de cuando vamos a hacer un viaje. Si vas a hacer un viaje, pues tienes que saber a dónde vas, tienes que saber qué tienes que llevar en la maleta, tienes que saber si vas con alguien, pues por dónde va a ir, cuáles son las cosas más importantes que hay que ver. Por eso un liderazgo pedagógico es fundamental, y este liderazgo es el que va a apoyar y liderar procesos de mejora en el centro. Estos procesos que son totalmente necesarios para que, como digo, los centros puedan salir de ese modelo del déficit que se denomina en la literatura tan anclado, en los que se encuentran a veces tan anclados. Esto es otro de los resultados que continuamente estamos viendo en las investigaciones hoy en día. Sí, puede ser que a nivel teórico todos estemos hablando de inclusión, de equidad, de calidad, pero muchas veces a la hora de esto es un ideal que nosotros tenemos, un ideal que muchas veces se queda más en lo teórico que realmente en la práctica. Por eso este desafío número 4 nos anima a los centros
precisamente a establecer estas dinámicas de cambio y de mejora. Estas dinámicas que, siguiendo el modelo de investigación-acción, por ejemplo, que nos marca Elliot y que hemos visto en tantas investigaciones, parte de este deseo de los propios centros de cambiar, de que en los centros se establezcan estos grupos de trabajo que vayan dinamizando el cambio en el centro. Para ello, los centros tienen que partir de dónde están, cuál es su punto de partida, como nos ofrece instrumentos como el Index for Inclusion o ACADI, otros muchos instrumentos que facilitan la autoevaluación del centro. Y los centros tienen que iniciar estas actuaciones, estos planes de mejora que cada vez vayan, diríamos, aunando los intereses de todos los profesores, donde tienen que haber reuniones de coordinación, formación, evaluación, todo esto en una dinámica de centros que aprenden, que intercambian la propia información a través de redes con otros centros, y esto es lo que hace que continuamente pues establezcan un proyecto, lo desarrollen, lo evalúen, vean cuál es la situación y se inicie de nuevo este ciclo hasta conseguir estas aportaciones. Y el último desafío que he puesto pues es el desarrollo de estas buenas prácticas que los centros en estas dinámicas de trabajo que establecen progresivamente van desarrollando. Y esto también tiene mucha importancia porque estas buenas prácticas que los centros van estableciendo son acciones que les van a ayudar a superar las barreras a la participación y al aprendizaje de los alumnos que están escolarizados en los centros, porque muchas veces tenemos que situarnos en que no son los problemas de los alumnos exclusivamente los que hacen que no avancen, sino que muchas veces son las barreras que están establecidas en los propios centros educativos a la hora de organizar el currículum, de organizar el centro, de programar, estas formas que no son adecuadas no se ajustan a las características del alumnado, son las que se convierten en verdaderas barreras para el alumnado. Por eso ya está investigado, ya conocemos cuáles son estas buenas prácticas, porque hay muchas investigaciones a este respecto que nos lo ponen de manifiesto. Sabemos que la programación multinivel ayuda a organizar el currículum de manera que se pueda responder a los distintos niveles de competencia curricular del alumnado. El aprendizaje cooperativo, la solución colaborativa de conflictos entre el alumnado, agrupamientos flexibles y heterogéneos según las necesidades, según la materia, según las características del alumnado. La enseñanza tutorada entre iguales, tenemos al profesor Durán aquí en España que tanto trabaja sobre este tema y tantas aportaciones ha hecho al respecto del mismo. Tenemos también que tener una actitud favorable a la diversidad, y esto es algo que muchas veces se ve que no existe en la totalidad del profesorado. Muchas veces el profesorado que no es especialista en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, o los profesores especialistas declinan la atención a la diversidad del alumnado hacia estos otros profesores, porque su actitud no es favorable a la diversidad. Piensan que estos alumnos tienen que estar muchas veces, piensan que son mejores los apoyos fuera del aula por profesores especialistas, y sigue primando esta atención todavía del modelo del déficit: alumnos especiales, profesores especiales, recursos especiales y aulas de apoyo fuera del entorno del aula regular. Por eso todas estas prácticas, nos dicen todo lo contrario. Nos dicen que todas estas prácticas nos llevan precisamente a la inclusión, nos llegan precisamente a que la equidad y la calidad sean caras de una misma moneda, y que aplicándolas los alumnos realmente puedan tener éxito.
puedan recibir como digo, una educación de calidad y puedan obtener éxito en el sistema educativo, cada uno en la medida de su manera de ser y de estar en el mundo, en la medida de sus posibilidades. Muchas gracias por la atención. Y no sé, una carrerilla para poder ajustarme al tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos. Excelente presentación. De barreras a palancas, a la educación inclusiva como camino, como quizá único camino. Ya están empezando a llegar algunas preguntas, pero me gustaría a mí comenzar con alguna pregunta provocativa o dos preguntas provocativas. En primer lugar, ¿qué ha pasado? Cuando salió el primer informe PISA, la primera evaluación PISA, hace 20 años exactamente, vimos que España era de los países más equitativos de Europa, donde el nivel socioeconómico de las familias, el capital cultural de las familias, influía poco en el rendimiento de los estudiantes. Estábamos a la altura de Finlandia, de Suecia, en equidad. Y nos encontramos en el penúltimo, el último vendrá dentro de un mes apenas, que España es de los países más inequitativos de Europa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho tan mal en 20 años? Y no tiene que ver con gobiernos que ha habido de muchos colores, no tiene que ver con leyes, que hemos ido acumulando leyes, y no creo que las leyes sean tan fundamental, pero qué paradoja cuando el discurso de educación inclusiva, que se nos presentó en el 90 y chocó en gran medida y ahora lo tenemos tan asumido, pero sin embargo qué poco hemos avanzado o cómo hemos retrocedido. Y la segunda tiene que ver también con esa discrepancia, esa educación inclusiva llevada a cabo por los docentes comprometidos, con esa realidad, que lo decía Jordi, con centros cada vez más homogéneos, centros de ricos y centros de pobres, están segregados unos, segregados otros. Centros de pueblo gitano, donde prácticamente no hay centros donde la población no nativa es mayoritaria, centros diferenciados de hombres y mujeres que todavía siguen existiendo y siguen existiendo con fondos públicos. Ya está el tema, y no me quiero meter en jardines, de las escuelas de educación especial, que no deja de ser una segregación por la necesidad educativa. ¿Cómo puede combinarse esa realidad de la política educativa cada vez más segregadora con una conciencia de los docentes cada vez más inclusiva? ¿O esto no va a funcionar? Dos preguntas, quien quiera. Empiezo yo con la primera más general y luego yo creo que tanto Maika como Pilar saben mucho más sobre la segunda. Yo creo que esa reflexión que haces, Javier, es muy importante porque se refiere un poco a lo que yo comentaba antes del valor añadido de la escuela, ¿no? Es decir, si al final la escuela nos sirve para ser un espacio de encuentro de personas distintas, nos sirve para que los que tienen menos oportunidades en casa la tengan, si no es un espacio abierto también a las educaciones no formales, etcétera, la verdad es que la pregunta es un poco ¿para qué la queremos, ¿no? Que también Michael lo preguntaba antes, me parece una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué educación tenemos y qué educación queremos? Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido, especialmente en estos 20 años, ha sido que especialmente durante la crisis los niveles de inversión sabéis que han bajado mucho. Yo creo que toda la parte material es importante, pero además yo creo que ha habido una creciente conciencia por parte de las clases medias que nosotros nos ganamos el pan a través del conocimiento. Entonces, la tensión enorme que ha habido por parte de muchísimas familias de clase media buscando el centro que toca para no sufrir con esos elementos alrededor de compañeros no deseados, etcétera, etcétera, yo creo que son las presiones, ¿no? No sé si ha pasado en muchos territorios, pero yo creo que desde las cosas más extrañas que nos han pasado en los últimos años, que han facilitado mucho tanto la segregación, como yo creo que la reproducción de desigualdades, porque también sabemos por la investigación que cuando el alumnado más de origen desfavorecido se concentra en escuelas a niveles muy altos, los principales damnificados son ellos mismos, ellas mismas. Por lo tanto, la segregación y la desigualdad van juntas. Entonces, yo creo que, por supuesto, la crisis económica, la falta de recursos, la falta de inversión en muchísimos elementos, ¿no? Seguimos en tasas muy bajas de inversión pública, etcétera, pero además yo creo que los procesos de polarización social se deben mucho a una conciencia progresiva de las familias de clase media y unos miedos que seguramente también tenemos que trabajar, ¿no? Como experiencia, como familia. Cuando nosotros decimos que nos vamos a una escuela primaria y secundaria
con 50, 60, 70% de alumnado extranjero, la gente casi nos pega la bronca, ¿no? Diciendo, ¿cómo te atreves? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Estás perjudicando, estás dañando, ¿no? El futuro de tus hijos y tus hijas. Entonces yo creo que ahí también tenemos un elemento que como clases medias, digamos, ¿no? Formadas en la universidad, etcétera, tenemos que replantearnos muchas cosas. Sencillamente quería apuntar esos 2 o 3 temas de inversión, de crisis económica vinculada a ella y de elementos de segregación que facilitan y promueven la desigualdad entre alumnado y entre escuelas. Es muy interesante esa visión de clase media aspiracional que invierte económicamente en la educación para subir, como utilizar para ascensor social a cambio de otro grupo social que todo lo contrario, y eso va haciendo que es un buen planteamiento, me gusta. ¿Alguna que pueda abordar la segunda pregunta? Y dejamos paso a los participantes que quieran preguntar cosas. Maika, Pilar, Maika. Da igual. Yo creo que la política educativa que se ha llevado durante un tiempo ha sido una política segregadora por falta de medios, porque hemos tenido durante muchos años y todavía continúa ahora mismo, como estábamos hablando, esa concentración del alumnado con problemas en determinados centros. Y hay centros, unos que han muerto de éxito, de que tantos alumnos fueran un centro que era bueno, se han llevado a tantos alumnos con dificultades al mismo que al final el centro, como digo, se ha constituido en que no podía dar la respuesta educativa adecuada. Yo creo que ha habido una falta de apoyo económico, como se ha dicho, y también en la parte que yo manejo más de los centros, las medidas específicas de atención a la diversidad que se establecen precisamente para favorecer y para apoyar al alumnado que tiene con dificultades y que se integre en las aulas ordinarias y que pueda superar las problemáticas que tiene. Muchas veces vemos que pasa todo lo contrario, que todas estas medidas se convierten en medidas segregadoras que crean caminos paralelos dentro de los propios centros, porque a esos alumnos, para realizar un programa ahora se llaman de otra manera, pero bueno, de diversificación curricular, para aprobar, por ejemplo, la ESO, pues hacen un camino paralelo y se separa de los alumnos que están en su propia aula. Y luego también el modelo de formación, no lo olvidemos, el modelo de formación del profesorado que se ha llevado durante mucho tiempo y que aún desgraciadamente hoy se lleva y está perpetuado, no es un modelo de formar al profesorado para la educación inclusiva. Se sigue formando al profesorado desde un modelo del déficit más asociado a la educación especial tradicional. Entonces, este profesorado, cuando se incorpora a los centros educativos que siguen que llevan muchos de ellos esta dinámica y que vienen formados de las universidades desde esta perspectiva más tradicional, siguen reproduciendo este mismo modelo. Por tanto, el camino de la educación inclusiva y de la calidad y de la equidad de la enseñanza, bueno, lo vemos ahí en el horizonte, pero todavía tenemos que trabajar por ello y, como decía, existen retos importantes para conseguirlo. Yo añadiría alguna cosilla más en relación con la formación del profesorado, con lo que decía Pilar. Es cierto, cuando hacemos un mapeo de qué tipo de formación para la equidad se hace en nuestras universidades, pues a veces te llevan las manos a la cabeza viendo cómo se siguen reproduciendo determinados modelos, ¿no? Pero que aún en el caso de aquellos planes de estudio, aquel profesorado, en fin, donde se hace una formación mucho más en sintonía con lo que puede significar la educación inclusiva, cuando nuestros estudiantes pisan las prácticas, se encuentran con un poder de socialización todavía más fuerte que el que podemos tener nosotros, que es el de la propia práctica que se ejerce allí. Con lo cual, además eso también lo es verdad, Jordi, hay estudios que lo muestran cómo se desmontan esas concepciones las que has estado acompañando a tus estudiantes y cómo a los 2 o 3 años de estar en la docencia han desaparecido por esa socialización del propio entorno. Y yo creo que también hay que añadir una cosita más, ya no de formación del profesorado, ¿no? Y decía,
Y decía Javier, si sabemos tanto desde hace tanto tiempo sobre educación inclusiva y ha llovido tanto, ¿esto por qué no cala? La cuestión también a lo mejor tiene que ver con quiénes sabemos de educación inclusiva y desde dónde se construyen las concepciones de la educación inclusiva. Y como había por ahí en el chat alguna intervención, sí, la educación inclusiva y los problemas relacionados con la investigación en equidad y en educación inclusiva las compartimos con los maestros, las maestras, las comunidades y las familias. O si investigamos para nosotras o investigamos realmente para la educación al servicio de las comunidades. Yo creo que ahí también hay una de esa investigación inclusiva que ya vamos a ver. Muy bien, muchas gracias, Maika, muchas gracias a los tres. Bien, nos quedan 10 minutos. Voy a leer un comentario de Rodrigo Juan García Gómez, que me parece muy interesante, y después 3 preguntas muy breves, y con eso ya os dejo la palabra y cerramos. Bueno, Rodrigo nos dice, considero que nos encontramos sobre todo con un problema de desarrollo de prácticas equitativas que suelen inspirarse en determinadas concepciones prejuiciosas, abundantes entre docentes y ciudadanía, de su repercusión negativa en la calidad. La ciencia no consigue el prestigio necesario entre enseñantes y familias como para poder ejercer influencia relevante en las prácticas docentes y en las relaciones ciudadanas. Son las creencias ideológicas interesadas unidas a las luchas de poder las que conducen preferentemente las prácticas formales de enseñanza. Nos encontramos fundamentalmente ante un problema de desarrollo de políticas educativas justas basadas en la investigación y en la ética, más que disponibilidad de enunciados más o menos eruditos, lemas, debates semánticos muy alejados de modos habituales de pensar y hacer docente. Y las preguntas muy concretas son, bueno, muchas de las cosas que habéis dicho, pues que nos preguntan, vale, y eso está muy bien, pero ¿cómo? Por ejemplo, señala Carlos Gentil, haciendo referencia al comentario de Jordi de la relación entre comunidad y familia, dice, eso está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos trabajar con las familias si las familias son los convidados de piedra? Nos hace una pregunta también sobre dirección. Decía Pilar la importancia de la dirección participativa, pero muy bien, pero ¿eso cómo se hace si ya está predeterminada con una gran cantidad de burocracia? Y el último comentario es de Pilar Sánchez, dice, mi pregunta es por qué la escuela pública ya no es luchadora y se propone procesos de erradicación de las desigualdades y la desagregación de muchos alumnas de curso a curso, y la segregación de muchos alumnos son abandonados o se les abandona a su suerte. ¿Qué ha pasado con la educación pública que ha renunciado a su reivindicación, a su lucha y se convierte en ese elemento también de desigualdad? 3 preguntas, tomadlas como queráis y con eso cerramos a su hora. Venga, Jordi. Hacemos lo mismo, empiezo yo con las familias. Pues muchas gracias. La verdad es que es un tema que yo ya me dediqué a la tesis a los temas de socialización familiar y estuvimos durante años con una investigación-acción con distintos centros de primaria y secundaria. La verdad es que es un tema que me parece muy importante porque yo creo realmente que la educación, las educaciones, la socialización en general con familias y con comunidad es mejor. Entonces, yo creo que siempre en el contexto escolar, el martes estaba en la Autónoma de Madrid en vuestro máster de formación del profesorado de calidad y tenía gente de China, de Perú, de Colombia, ¿no? Y era fantástico, ¿no? Terriblemente fantástico, digamos, ver que los mismos prejuicios ante las familias existían en todo el mundo. Es decir, la escuela produce exactamente los mismos prejuicios, ¿no? Las familias han dimitido de educar, las familias delegan la educación en la escuela, las familias son el enemigo, las familias nos cuestionan, ¿no? Entonces yo creo que eso en la práctica solamente se puede romper de un modo, digamos, pensando y haciendo las cosas un poquito distintas. Y es un grupito de maestros, de maestras, de profesores, profesoras, que se atrevan a poner las familias no del lado del problema, sino del lado de la solución. Dejando poner un pequeño ejemplo muy sencillo, muy simple, pero que para que sirva como ejemplo ya me callo. Cuarto de primaria, una de las escuelas que estaban en el proyecto, la maestra de cuarto de inglés nos dice, tengo 4 familias que son autóctonas inglesas, les tengo pánico, se van a reír de mí, me van a decir que no tengo un buen acento, se van a ir a quejar a la dirección, esto va a ser un desastre, ¿no? Pánico contra las familias. Bueno,
vamos a ver si podemos hacer algo con ellas. Entonces hablamos con ella y la convencimos para hacer un encuentro con esas familias y las pusimos a trabajar con la docente para hacer una obra de teatro. Entonces, una vez a la semana entraban en la escuela, entraban en el aula, trabajaban conjuntamente la obra de teatro en inglés. La obra fue un éxito, se encontraron conjuntamente, trabajaron por el éxito de todo el alumnado con atención especializada, muy personalizada con los chavales. Yo creo que como eso, pequeñas experiencias que nos den un refuerzo positivo, que vayan bien, que funcionen bien, que nos hagan entender, vivir, experimentar que las familias no son un problema, que las familias no son el enemigo, que las familias son parte de la solución, que la comunidad es parte de la solución, que tenemos que hacer escuelas contextualizadas, que tenemos que conocer a las familias, al contexto, al bar Manolo y al bar Sport que hay en todas las ciudades y barrios que tenemos, y que sin eso la escuela nunca va a poder ser una escuela de calidad y equitativa, nunca, porque va a ser una especie de elemento genérico, abstracto, descontextualizado. Entonces, yo creo que ese es el camino: conocer, contextualizar, encontrarnos, hacerlas entrar, pequeñas experiencias que funcionen. Y una vez eso ha funcionado, yo creo que no hay vuelta atrás, porque la capacidad que tienen las familias y la comunidad de enriquecer la formal, la no formal, la conexión con las actividades extraescolares, etcétera, es muy potente y transforma los procesos de socialización en términos generales como mucho mejores desde el punto de vista experiencial y también desde los resultados. Muchas gracias, Jordi. Clarísimo. Maica, venga una última intervención respondiendo y cerramos. Yo me quedo con la pregunta de por qué la escuela pública ya no es luchadora y se propone procesos de erradicación de las desigualdades y de segregación de muchos y muchas. Porque yo creo que esa no es la escuela pública, eso es la escuela estatal financiada con fondos públicos. Y creo que la escuela pública sigue activa. Nos falta movilización, sí, nos falta aprender a participar, porque el sistema se ha encargado, además, de que no tengamos esa conciencia de participación. Pero yo me niego a pensar que la escuela pública no es luchadora y conozco muchas personas y muchas plataformas de la escuela pública que están ahí, porque son la pública, precisamente. Excelente. Pilar. Bueno, yo con respecto a la pregunta de la dirección que han hecho, evidentemente, ahora los equipos directivos son elegidos de una determinada manera, pero depende del talante que tengan. Yo veo centros en donde el liderazgo del director o de la directora puede ser prácticamente nulo, porque todo tiene que pasar por su mano, porque no delega nada, porque no fomenta nada, a lo mejor es que no cree ni en la inclusión. Y por tanto pues no promueve este tipo de proyectos para nada. Hay centros que los estamos viendo, y ahí incluyo a los equipos directivos, pues que se blindan pero totalmente y físicamente, para que no vayan a sus centros alumnos que puedan tener necesidades de apoyo educativo, porque no les interesa para nada. Por eso yo creo que depende mucho de lo que se entienda por la dirección, por el liderazgo, el concepto que se tenga pues eso, de una escuela pública, del centro, de la atención a la diversidad, el que se determine pues que estemos en un modelo democrático y, como aquí se ha presentado, o estemos en un modelo autocrático, y que que todo esto pues no se comparta y haya una inflexibilidad muy grande al respecto de lo que es el proyecto de la inclusión. Pues muchas gracias. Pues yo creo que con esto cerramos y pues lo que vamos a hacer va a ser continuar en 2 semanas, el jueves 18 a la misma hora, a las 6, donde continuamos el tema de las estrategias de equidad para una educación de calidad, en este caso sobre el tema de estrategias para la equidad y la inclusión, y con otros 3 ponentes excelentes: de una parte Xavier Bonal, de Cataluña, de otra parte Gregorio Casado, de Madrid, y por último José Saturnino Martínez, desde Canarias, que seguro que tienen unas aportaciones. Bueno, a mí me tocarán escucharme, pero yo solamente para molestar. No sé, Carlos, si quieres cerrarlo, y nos seguimos en 2 semanas. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes de hoy. La verdad es que ha sido una sesión estupenda. No habéis rehuido en absoluto ningún tema.
habéis aterrizado muy bien lo que estábamos planteando desde el principio y yo creo que es una sesión muy provechosa. Espero que tenga una continuidad también igualmente provechosa dentro de 15 días, dentro de 2 semanas. Javier Murillo seguirá coordinando la sesión y nada más agradecer a la numerosa audiencia que estoy seguro que ha seguido con tanto interés como yo mismo esta sesión. Y por último, pedirle a José Manuel Morán, del capítulo español del Club de Roma, que se despida también de vosotros. Ha estado siguiendo la sesión con todo interés. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los ponentes. Para mí y para el capítulo español del Club de Roma sois un verdadero problema. Es que nosotros, en un momento determinado, hablamos con la Institución Libre de Enseñanza de que tanto este ciclo como otro ciclo que corre en paralelo sobre envejecimiento y otros que tenemos sobre pobreza, quisiéramos convertirlos en seminarios permanentes, de manera que tengan una continuidad. Pero es que hoy habéis lanzado tal cantidad de ideas y tal cantidad de ideas que atañen a los principios del Club de Roma desde sus inicios, de buscar el desarrollo humano y que ese desarrollo humano pasa por niveles de cohesión social y de sostenibilidad social que se evidencian en la equidad, que nos obliga a repensar muchos temas. Nosotros ahora estamos preparando el programa del año 22. Es un programa complicado porque vamos a abandonar el mundo este del Zoom y vamos a volver a saludarnos, a sentirnos, a vernos, y eso nos va a mejorar muchísimo, ¿no? Esta situación de estar como enlatados y viéndonos a distancia y no gozando de la presencialidad. Pero eso tiene complicaciones porque a lo largo de este año hemos incorporado a muchos participantes en nuestras sesiones de varios continentes y nos siguen además con de alguna manera con un entusiasmo y nos hacen preguntas y nos plantean temas que nos obligan a pensar globalmente, a pesar de que nosotros estemos muy influenciados por lo que estamos viviendo. El tema de la equidad para nosotros es un tema clave y tal como lo habéis puesto, nos vais a obligar a que tengamos que hacer sesiones más amplias y que a lo mejor tengamos que hacer un ciclo sobre qué es lo que está pasando. Y habéis tocado un tema que lo vamos a tocar en unos días. Yo quiero hablar con Carlos estos días y con la ILE, si a lo mejor lo posponemos y empezamos la presencialidad con el nuevo eje temático que es el de la formación del profesorado, porque yo creo que está influyendo en todos nosotros algunas concepciones que dejan de lado ese libro que habéis citado, que me parece que ha sido Jordi, el libro de Sandler, del triunfo de la meritocracia, que algunos creemos claramente, yo lo repito continuamente, que somos muy hijos de nuestras circunstancias. No habría que apelar solo a aquellos lemas del Nuevo Testamento de que nunca nos salvamos solos. Nos salvamos en racimo y vivimos en racimo y triunfamos y fracasamos en racimo. Y somos hijos muchas veces de nuestra circunstancia. Pero eso desde la escuela, y de hecho la sesión que vamos a tener el día 10 dentro del ciclo de pobreza, era pobreza e infancia, pero le hemos añadido educación. Porque es en el aula donde de alguna manera desaparece ese ascensor social y a lo mejor cronificamos las situaciones de precariedad y de discriminación. Y si queremos construir sociedades decentes, no discriminatorias, donde todos tengamos las mismas oportunidades y seamos capaces de desarrollarnos según nuestros ánimos vitales, va a ser importante reflexionar mucho sobre esta sesión. Y tendremos que ampliarla. La verdad es que ha sido un verdadero lujo teneros, os lo agradecemos enormemente. Esperamos volver a teneros por aquí. Cualquier sugerencia que se os ocurra, no solo se la hagáis a Carlos y a la ILE, sino también podéis hacernos al capítulo español del Club de Roma, que está muy dispuesto a que aquello de aprender Horizontes sin Límites, que es un informe de finales de los 70 y que viene de alguna manera a completar el de los límites al crecimiento, para decir, oiga, lo único que no puede tener límites es el conocimiento y vamos a ver cómo lo desarrollamos y vamos a ver cómo nos apropiamos de mecánicas y de disciplinas que nos permitan ese desarrollo humano y ese desarrollo de las personas. Muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes también y déjenos unos días a ver cómo nos organizamos, ¿verdad, Carlos? Esto de la presencialidad
va a ser complicado, porque ahora ya nos habíamos habituado a este formato enlatado, este formato un poco, pues no sé, artificial y distante y poco humano, para volver a la humanidad de saludarnos y de disfrutar de la compañía vuestra y de la compañía de todos los asistentes. Nada más, muchas gracias y nos vemos el 18.